Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a El Nido Padres, que en italiano significa el nido, o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Hola, bienvenidos de nuevo a El Nido Padres, este espacio de acompañamiento en la crianza integral, respetuosa y consciente de nuestros hijos para que todos los días en familia sean mejores días y obviamente seamos mejores familias. Hoy con un tema muy interesante y muy pedido por los padres siempre cuando hablamos y tenemos esas charlas de cómo lidiar con determinada situación. Pues hoy vamos a lidiar con las mentiras. Y es una pregunta que dicen mucho los padres. ¿Por qué los niños mienten tanto? ¿Y por qué empiezan a mentir desde tan pequeños? Así que es importante saber que los niños entre 4 a 5 años, donde emocionalmente estamos inmaduros y donde todavía hay una confusión entre la realidad y lo que es la ficción, pues nos hacen mentir, decir mentiritas piadosas, como decimos, o simplemente pues son confusiones de su desarrollo cerebral, donde muchas veces hay una confusión entre la realidad y la mentira. Entonces yo puedo decir como que yo no lo rompí, lo rompió el dinosaurio, yo no lo dije Cocomelon, lo dijo Cocomelon, o cualquier cosa de esas donde ellos están mezclando esas actividades, por ejemplo, que ven en televisión o que ven en libros o que ven en el iPad o muchas veces historias que han escuchado, pues obviamente es el momento de mezclarlas y empezar a construir mundos fantasiosos donde nosotros decimos, ay, son mentiritas piadosas o son... Él vive con su imaginación y con sus mentiritas, pero después esas mentiritas se te vuelven un poco intolerables cuando siempre tu hijo tiene algo falso que decirte y tú no entiendes si está hablando con la verdad o con la mentira. ¿Por qué es tan importante que aprendamos a manejar este tipo de realidades, de ficciones y además la mentira cuando aparece en tu hijo? Pues es muy importante porque cuando hablamos de la mentira es la oportunidad que tú tienes de acercarte a tu hijo. Es decir, cuando tu hijo miente, esa es la oportunidad de acercarte a tu hijo de una manera respetuosa y consciente y darle el valor, en lugar de hablar de lo malo que es la mentira, darle ese valor a la verdad. Empieza a enseñarle a tu hijo lo importante que es la verdad y el valor que tiene la verdad en el vínculo que estás construyendo de confianza y seguridad con él. Si tú crees en lo que tu hijo dice, estás creando un vínculo muy fuerte de confianza. Es decir, puedo creer en ti, lo que tú me estás diciendo, lo entiendo, lo comprendo. O a veces, ok, no lo comprendo, pero voy a tratar de entenderlo, siempre tratando de enfocar desde lo positivo para que nuestros hijos no tengan miedo a decir mentiras, sino que se arriesguen a decir la verdad. ¿Cómo podemos utilizar también ese positivismo cuando asumimos estas conversaciones sobre las mentiras? Pues decirle a tu hijo, qué valiente has sido, si me dijiste la verdad. O sea, siempre va a haber una consecuencia, pero si tu hijo se atreve a decirte la verdad, tú le puedes decir qué valiente has sido. Siempre tienes que enaltecer esas cosas buenas o esos valores que se están construyendo en tu hijo como algo positivo y celebrarlo. Recuerda que no todo puede ser castigo y no todo puede ser negativo, porque ahí es donde se complica ese vínculo emocional y ese sentido de pertenencia, responsabilidad y seguridad en el espacio donde estoy creciendo. Por eso es tan importante hablar de las mentiras. Y no es porque vamos a hablar de cómo mienten, no. Vamos a hablar de la oportunidad de que cuando mientan le demos importancia al valor de la verdad y que nuestros hijos aprendan que la verdad siempre los va a llevar por delante. Y eso es muy importante hoy en día, donde es más fácil decir cualquier mentirilla o salirnos por la tangente, como decimos nosotros, o simplemente cambiar el guión para empezar a crear otras historias. No necesariamente los niños que mienten están mintiendo por manipular o están mintiendo para engañar. En esta edad los niños no están pensando en engañar a un padre, no están pensando en manipular una situación pues a un nivel de preocupación. Digamos que sí, los niños pueden manipular, claro que sí, porque simplemente se sienten ya en un ambiente donde conocen a papá y mamá y saben que si dicen determinadas palabras o determinadas frases como, ay, bueno, si yo lo quiero y no me lo pasan voy a llorar porque sé que cuando yo lloro aquí todo el mundo corre, pues entonces esa actitud y esa actividad
de llorar para que papá y mamá salten o corran, pues sí pudiera ser una manipulación, pero no es una manipulación ligada a engañar, no es una manipulación ligada a algo negativo, sino que es una manipulación, que claro, la palabra sería manipulación y por eso hay que llamarla por su nombre, pero sería una actividad que yo sé que a mí me funciona. Si yo lloro, ellos llegan. Si yo grito y me demoro más tiempo gritando en el supermercado, me van a pasar eso que quiero llevar porque definitivamente parece que se ponen mal cuando lloro y grito en el supermercado. Entonces, véelo siempre de esa manera. Busquemos el aspecto positivo y el enfoque positivo donde tú puedes enseñar a través de situaciones que pudiéramos, entre comillas, llamar situaciones pues absolutamente negativas. Por eso es tan importante hablar sobre cómo lidiar estas mentiras, porque realmente lo que estamos haciendo es lidiando un proceso, lidiando un camino hacia la formación de la confianza, del respeto, de los vínculos amorosos, de la aprobación, de muchas otras cosas a través de la simple mentira. Es importante saber que la mayoría de las veces que los niños mienten pueden ser, número uno, porque se sienten que están en un ambiente muy rígido, en un ambiente donde las consecuencias pueden significar dolor. Esto nos estaríamos refiriendo a tal vez una pela, si rompo algo sé que me van a dar. Entonces hay un miedo a ese ambiente donde las reacciones son violentas. Es decir, o mamá va a gritar muy duro, o papá se va a enojar y va a gritar, no me gusta cuando griten, o simplemente me van a dar con algo que mamá se encuentre por ahí me va a dar porque simplemente pues actuó rápido y me va a pegar. Entonces estoy asociando el decir la verdad o con algo doloroso. Entonces yo mejor voy a decir que yo no fui. Así no haya una explicación de quién lo pudo hacer, pero mienten porque están sintiendo miedo a un ambiente que les genera desconfianza, que les significa violencia cuando yo hago algo que pueda tener consecuencias y que esas consecuencias me generan miedo. Entonces puede ser ese ambiente donde hay una violencia tanto verbal como física hacia el niño. Ellos mienten por protegerse. Ahí no sería una mentira por engañar, es una mentira como por protegerse. También podemos decir que los niños mienten cuando quieren protegerse de, bueno, que no digan nada de mí, yo no fui, no se sienten muy seguros también con intervenir, con que se den cuenta que yo estoy por aquí. Entonces simplemente yo miento para decir que yo no estaba, que yo no opino, que por favor no me miren mucho a mí. Esto es un niño que tal vez no se siente seguro en el ambiente en el que está viviendo. Y lo más importante, muchos niños mienten para complacer, para sentirse aceptados. Y esto es muy importante, papás. No lo dejemos pasar por alto, porque a veces encontramos adultos que se aprovechan de esos niños que siempre mienten para tener determinadas acciones, para tener comportamientos donde se pasan en el respeto del niño, sabiendo que ese niño siempre va a mentir porque tiene miedo a sus padres, porque tiene miedo a la reacción que sus padres puedan tener, donde él haya aprobar que pasen situaciones donde él no se siente normal. También cuando esos niños quieren complacer a adultos que consideran que falsamente, ellos no lo saben que es falsamente, pero que consideran que ese adulto es bueno, que es divertido, que me trae dulces, que me complace, que interviene para pedir permisos por mí cuando no me los dan, pero ese adulto después puede estarle pidiendo favores a tu hijo que obviamente tú no sabes y que tu hijo estará escondiendo y cubriendo con mentiras, primero por agradar a esa persona adulta que le está permitiendo acceder a permisos, o esa persona adulta que le da dinero, o esa persona adulta que le trae dulces, que lo complace, que es opuesto a eso que está viendo en la formación de papá y mamá, una familia rígida, un papá que siempre dice no, una mamá que prefiere no darte candy o que prefiere decir caramelos, o que prefiere no darte dinero porque no estás en edad de recibirlo o porque no estás en edad de darte permisos que no corresponden. Pero ese adulto que siempre está interviniendo, ahí es donde debemos proteger a nuestros hijos y enseñarles el valor de la verdad. Porque cuando disfrazamos los errores de las mentiras desde pequeñitos, pasa que cuando van creciendo, esas mentiras serán mucho más grandes y esas mentiras tendrán consecuencias mucho más fuertes y con mucho más impacto en lo que pudiera ser no solamente tu hijo, sino tu relación familiar. Y estamos hablando de muchas veces el abuso sexual de adultos a menores que por miedo esconden la verdad, dicen mentiras, disfrazan, muchas veces porque no entienden.
y porque tampoco les explicaste qué era el valor de la verdad, ni tampoco les explicaste a decir la verdad cuando se sienten incómodos a determinadas situaciones. Por eso es importante darle mucha atención a este tema de las mentiras, y no porque sean, ay, qué divertido. Él dice que lo hace su amigo imaginario, que el que rompe las cosas es su amigo imaginario. Él dice que hay una persona con el que juega y jamás la veo. Esas mentiritas ya sabemos que tienen que ver con la disfunción entre la realidad y la fantasía. Pero hay otras tantas mentiritas que es importante atacarlas desde la verdad, el valor de la verdad, para que cuando sean grandes, decir la verdad sea algo tan natural, tan respetado en casa, tan importante para mamá, la verdad, mucho más que la mentira. Prefiero que me digas la verdad porque me siento feliz, puedo confiar en ti, siento que eres tan valiente, estoy tan orgullosa. A mí me hubiera pasado y tal vez yo no lo hubiera dicho, pero hoy en día siento la tranquilidad de que después de hablar contigo, me puedes decir la verdad y me siento tranquila, me siento serena, y podemos determinar incluso hasta juntos las consecuencias, dependiendo de la mentirita, las consecuencias que vas a tener, ¿me entiendes? Eso es muy importante, crear ese vínculo de confianza con tu hijo. Veamos lo importante, qué podemos hacer y qué podemos enseñarle a estos padres cómo corregir esos momentos donde el niño está mintiendo. Obviamente, lo más importante siempre será construir y crear vínculos de confianza. Le puedes decir a tu niño con mucha empatía le debe decir a tu niño con mucha empatía como que él es valiente si te cuenta las cosas. Vamos a crear ambientes donde se pueda hablar sin miedo y sin juzgar. A eso es lo que debemos hacer. Antes de regañar a nuestros niños, porque tú ya sabes que, obviamente, quién hizo el daño. También sabes que tu hijo te está mintiendo porque pasó algo que solamente lo puede hacer él. Si tenemos dos hijos, uno más grande que el otro, antes de atacar al grande, porque yo puedo decir, perdón, antes de atacar al grande, porque yo pudiera decir, yo sé que el grande lo hizo, el grande está en capacidad de hacerlo, el chiquito jamás lo haría. Esa es tu percepción, pero a veces puede que el chiquito esté copiando al grande y sea él quien haya tomado la iniciativa de romper, de esconder, de comerse lo que no se podían comer, de hacer una broma que fue de muy mal gusto, hizo daño a alguien más, pero te están diciendo a ti que no sucedió. Entonces siempre atacamos o juzgamos al grande o juzgamos al mismo niño pequeño sin escuchar la versión. Crea ese puente de comunicación con tu hijo donde ese vínculo emocional va a ser fortalecido. Antes de juzgar, toma una pausa, respira, porque yo sé que los quieres desbaratar, pero respira, cuenta, vamos a hacerlo bien. Siempre que empieces estos procesos con el pie derecho y lo hagas bien, vas a ver que los resultados serán más rápidos y la afectividad emocional con tus hijos va a ser mucho más eficiente. Vas a tener unos niños más seguros, emocionalmente estables. Y entonces es importante que abordes estos temas tan importantes desde la tranquilidad. Recuerda que la paciencia, la tranquilidad, el que tú puedas pensar antes de actuar te va a dar una ventaja gigantesca frente a cualquier situación que se presente. Antes de juzgar a tu hijo, piensa. Voy a darle la oportunidad de que hablen. Cada uno explíqueme cómo sucedieron las cosas. Es muy claro que muchos padres saben que lo que van a decir pueden ser mentiras, pero es importante escuchar, porque tú puedes sorprender con que las situaciones pasaron de otra manera, que las situaciones pasaron no como tú lo esperabas, o que hubo un tercero que participó en todo esto que tú nunca te lo imaginaste. Y ahí es donde hablamos de pueden ser adultos malintencionados u otros niños que también están teniendo acciones donde quieren inculpar a tus hijos para que tus hijos también pues empiezan a mentir, porque es así. Así es como también se aprende en la vida, copiando. Y entonces podemos corregir a tiempo. Escucha, no juzgues antes de decirle, yo sé que ustedes lo hicieron, yo sé que lo hiciste tú, no tu hermanito pequeño, porque tu hermanito jamás lo haría. Primero que todo, escuchar sin juzgar. Segundo que todo, después de escuchar, tienes que crear el vínculo de confianza donde tú vas a decir, es importante que me digan la verdad, vamos a ver si podemos repararlo. No siempre, esas primeras veces donde vas a abordar el tema del castigo y cómo lidiar con esa mentira, piensa dónde puede haber una consecuencia muy severa y dónde puede haber una consecuencia pues más suave. Si es que se rompió algo, rompieron un juguete, lo escondieron o lo botaron, pues tú crees que es algo que no necesita una consecuencia muy severa, pero es tu oportunidad de aprovechar esa situación y decirle a tu hijo, ok,
rompiste el juguete. Finalmente tu hijo logra decirte la verdad. Si tu hijo no suelta prenda y no habla y no te cuenta que él sí lo rompió, tú puedes decirle, trata de sacarle obviamente la información, él te va a seguir diciendo que no fue él y tú le dices, bueno, ¿sabes qué? Sí me enteré que fuiste tú. Yo me enteré que fuiste tú y lo único triste aquí es que no vas a tener tu juguete para seguir jugando. Yo te voy a ayudar a repararlo. La próxima vez me encantaría que me dijeras la verdad, porque así no nos demoramos tanto teniendo este tipo de conversación donde yo, que ya sabía lo que había pasado, estoy escuchando pues versiones que no son ciertas de tu parte. Y eso me rompe a mí el corazón. Me pone muy triste saber que tú no me puedes decir las cosas tal y cual pasaron. Cuando tú me dices las cosas de verdad desde el corazón, yo voy a tratar de entenderte y podemos repararlo juntos. Si el juguete aún no se ha botado, puedes tratar de repararlo. Trata con tu hijo de pegarle los brazos, de pegarle la cabeza, de enseñarle a tu hijo que las cosas se pueden reparar. No todo es botar y cambiar. Todos los días tienes una oportunidad, se te abre una oportunidad para enseñarle a tu hijo tantas cosas que más tarde va a lidiar en la vida. Enséñale que esos juguetes que rompieron se pueden reparar. Enséñale que si una vez se reparan, también estás reparando el vínculo de la confianza. Oye, la próxima vez me encantaría que me dijeras la verdad. Y así el tiempo que estamos aquí perdiendo entre hablar y hablar lo hubiéramos dedicado a pegar tantas partes. Si tienen hermanitos, trabajen juntos en pegar el juguete si ellos lo rompieron. Si solamente lo hizo uno de ellos, pues cada uno en su intención debe reparar esa consecuencia que van a tener, que es no poder jugar con el juguete. Si definitivamente no se pudo reparar el juguete, entonces el juguete se va a botar y vas a esperar antes de reemplazarlo. Vas a esperar antes de salir corriendo a comprar otro juguete, porque ahí es donde tú haces la diferencia entre dar un castigo severo y un castigo de aprendizaje con conciencia. El juguete no va a estar y ese niño va a sufrir, entre comillas, lo podemos decir sufrir, su duelo de no poder jugar en el momento que él quiera porque su juguete ya no está. Puede llorar, puede gritar, pero al final lo que va a sentir en su corazón es una tristeza inmensa de haber perdido su juguete, de haberle hecho daño a su juguete y la próxima vez pensará antes de actuar, te tratará de enmendar esas consecuencias, se sentirá más segura al contarte la verdad. Lo único que hizo mamá, pues bueno, trató de ayudarme, o sea que para él es muy valioso. Trataron de ayudarme a pegar mi muñeco, a repararlo, pero lo que hice fue perderlo. Entonces muchas cosas pueden pasar por su mentecita que está en formación, que está con esa inmadurez emocional y está creando la forma de reparar sus propios errores. Algo que tú puedes hablar con tu hijo es en esta casa, o terminología que tú puedes usar con tu hijo es en esta casa. Los errores se pueden reparar. Habrán algunos que no se reparen, pero los errores que tengamos que cometamos, y primero y lo más importante, reconocer que lo hicimos. Y eso no te va a hacer menos. Es más, nos vamos a fortalecer y vamos a ser muy valientes en poder decir la verdad. Así que el decir la verdad te hace valiente. El decir la verdad me enorgullece, tanto a papá, a mamá, como al mismo niño. Y de igual manera, cuando esos niños te confrontan a ti, te dicen, mamá, pero tú mientes. Tú me dijiste que íbamos a ir al parque en la tarde y no me llevaste. Y entonces, ¿qué pasa cuando ese niño te confronta, cuando mamá miente? Que lo vemos en todos los hogares y después dices, ay, Dios mío. Bueno, yo miento porque soy adulto. Bueno, yo miento porque soy tu mamá. Te mentí porque no me alcanzó el tiempo y no te pude llevar. Haz lo mismo que estás haciendo con tu hijo. No destruyas ese vínculo de seguridad y confianza que creaste con tu hijo en el momento que le pediste que dijeras la verdad. Tú también te equivocas. Tú también puedes cometer errores y esos errores, papá y mamá, también se pueden reparar. ¿Cómo los vas a reparar? Pausa, respira y explícale a tu hijo que tú también te equivocaste y que también eres muy valiente al querer tener una conversación con él para explicarle lo que hizo o lo que te impidió llevarlo al parque esa tarde. Bueno, resulta que llovió. ¿Te acuerdas que llovió? No pudimos ir al parque. No te lo expliqué a tiempo y tú crees que yo te estoy mintiendo, te estoy engañando, pero no te estoy mintiendo. Simplemente no podíamos ir al parque. Bueno, resulta que tú tenías otra cita o tenías que hacer otra cosa y se te cruzó con el parque y tú decidiste que tal vez la ida al parque no era tan importante. Para ti era más importante resolver tu situación. Respira,
piensa bien lo que vas a decir, utiliza las palabras correctas que sean entendibles para tu hijo y dile, no lo pensé antes de decirte que íbamos a ir al parque y yo en la tarde tenía una reunión, así que tuve que acudir a mi reunión porque la gente me estaba esperando, pero lo que vamos a hacer, perdóname, obviamente es importante a veces pedir perdón. Nosotros, esta generación, la mía, nunca escuchó un perdón de sus padres, porque los papás no se equivocaban, porque los papás no cometían errores. ¿Me entiendes? Hoy es el momento de entender que tanto el niño como el adulto comete errores y que ese niño al que tú le estás enseñando que es válido equivocarse y que es válido enmendar y que se puede corregir, es el adulto del mañana que cuando se equivoque va a respetar a sus pares y les va a decir, sí, de verdad me equivoqué y puedo corregirlo. Como a veces no se puede corregir y es parte de la vida, pero todo empieza en casa. Todo empieza desde chiquito, cuando está pequeñito y lo podemos reparar en pequeño. Hazlo ahora antes de tener que enfrentarte a errores del futuro, a inmadureces emocionales de los adultos que después te van a sorprender y van a poder destruir no solamente la vida de ese adulto, sino la vida de todos los que conviven con él. Es muy importante tomar esto en cuenta y empezar, tomar acción ahora. Entonces puedes decirle a tu hijo, me equivoqué, no organicé bien mi tiempo, pero vamos a enmendarlo, vamos a repararlo. Importante saber que se puede reparar. ¿Cómo vamos a repararlo? Bueno, voy a buscar ya en mi agenda qué día vamos a ir al parque. Y te prometo que voy a ir al parque. Cuando dices la palabra prometo, debes cumplirla. Porque ese vínculo de seguridad, de confianza y esa madurez emocional que estás creando con tu hijo y que está creando él, debe basarse en debe estar, erguirse o hacerse, construirse en bases estables, en bases creíbles. No podemos estar en el sí, en el no, no podemos decir te prometo, pero te incumplí. No podemos estar equivocándonos y creer que todo el tiempo, ay, me equivoqué, voy a enmendar el error. No, porque tantas veces tú lo repitas, ya se va a hacer increíble, va a perder valor, no va a perder valor y va a perder confianza de tu hijo. Así que tienes que ser muy consecuente, muy claro. Si te es difícil enfrentar estas situaciones, respira. Otro consejo que le damos a los padres muy importante, y cuando te es muy difícil enfrentar este tipo de conversaciones y situaciones, crea espacios en tu casa que sean unos espacios seguros. Puedes llamarlo el rincón de la verdad. Si hay muchas mentiritas en casa y si te estás dando cuenta que tu hijo constantemente está mintiendo y no puedes llegar a que tu hijo valore la verdad, entonces crea espacios donde él solito pueda pensar y reconstruir lo que está pasando, repararlo solito, sin necesidad de ese apoyo constante. Entonces crea un sitio en tu casa que se llame el rincón de la verdad. En tu habitación, lo puedes poner en la habitación del niño, puedes poner un rincón de la verdad con un juguete preferido, con un osito donde él quiera llorar, con un libro donde él quiera colorear, algo que le guste y donde pueda drenar emocionalmente lo que está sintiendo. Y llámalo, ok, me estás diciendo una mentira, eso no es necesariamente que se lo digas, nunca llames a tu hijo, eres un mentiroso, trata de no estigmatizarlo, ni simbolizarlo, ni ponerle palabras, sobrenombres, ay, tú siempre mintiendo, tú eres un mentiroso. Como tú eres un mentiroso, pues esto siempre pasa porque tú eres un mentiroso. Tratemos de no estigmatizarlo con un nombre como tal. Simplemente dile, bueno, yo creo que lo que me estás contando, pues no es cierto. Así que si quieres, ve a tu rincón de la verdad, piensa lo que hiciste y tienes la oportunidad de venir y contarme más adelante cómo fueron las cosas realmente. Porque hay cosas que yo sé que sí pudieron pasar, pero tú no me las estás contando. Importante preguntarle a tu hijo cuando ves que constantemente tu hijo te miente y ves que constantemente es imposible penetrarlo y no puedes como lograr que él te cuente qué es lo que está pasando. Tú le puedes decir, a veces siento que no te sientes tranquilo al decirme la verdad. ¿Tú sientes miedo? ¿Estás sintiendo miedo al decirle la verdad a mamá? Es importante saber de dónde viene ese miedo. Puede ser por reacciones violentas, puede ser lo que les estoy diciendo, adultos que les han dicho, no le cuentes a mamá y papá. Y el niño tiene miedo porque sabe que siempre va a haber una reacción negativa y violenta. Entonces, aprovechemos ese momento. Si tu hijo, tú ves que no te suelta, no te quiere decir eso que está pasando y tú sabes que es obviamente una mentira o simplemente tu hijo ha cambiado de actitud,
y te está demostrando que está escondiendo algo, que no necesariamente es una mentira, sino que está escondiendo constantemente algo, tú le vas a decir, estoy sintiendo que cuando te pregunto algo, no me quieres contar la verdad. ¿Sientes miedo al hablar con mamá sobre esa situación? ¿Sientes inseguridad, miedo? ¿Algo pasa que no me quieres contar la verdad? Y dale a tu hijo esa tranquilidad, ese ambiente seguro. Crea ese vínculo ese vínculo de conexión emocional. Crea ese vínculo de seguridad. A mamá le puedo contar la verdad. ¿Por qué le puedo contar la verdad? Porque mamá y yo, los dos, lo podemos arreglar. Lo podemos recuperar, lo podemos enmendar, el muñeco se puede pegar. ¿Me entiendes? Esas cosas tienes que pensarlas. Vete a lo mínimo, vete a lo más sencillo cada vez que hables con tu hijo. No inventes muchas palabras, no crees situaciones muy articuladas y muy adornadas. Vete a lo sencillo. Siempre lo sencillo va a lograr que tengas la verdad revelada, o sea, se te van a revelar cosas que tú no entendías y que creías que iban a ser tan difíciles. Si sigues intentando sacarle la verdad a tu hijo y no lo logras, acude a un cuento. Acuérdense del pastorcito mentiroso. Todos en casa hemos contado la historia del pastorcito mentiroso que decía que venía el lobo y que venía el lobo y finalmente el lobo, cuando realmente llegó, pues se comió a todas las ovejas. Acude a ese tipo de historias. Cuando acudes a las historias en las noches que les lees a tus hijos o que les cuentas, cuéntales del pastorcito mentiroso. Muchos niños aprenden de otras situaciones, de situaciones que otras personas han vivido porque las que están viviendo no las ven reales, no las ven importantes, no ven las consecuencias que puedan tener. Pero cuando le contamos una historia de un pastorcito que tenía que cuidar el rebaño, que siempre decía que el lobo venía y que no venía y todo el pueblo venía a buscar al lobo y no lo encontraba, ellos se van a interesar cuando sepan que el lobo se comió todas las ovejas y que la consecuencia fue mucho más grave que un castigo violento o fue mucho más grave que no tener el muñeco, sino que el lobo se comió las ovejas, algo que no pudimos recuperar porque las ovejas ya no están, ¿entiendes? Y si quieres, usa ejemplos contigo, con tu vida. ¿Qué te pasaba cuando de pronto le decías a mamá una mentira, se quebró un jarrón y lo escondiste? Y cuéntale que tuviste consecuencias graves en ese momento, pero que te hubiera encantado poder decirle la verdad a mamá y tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Así que estos son los consejos que siempre les damos papás, mamás, abuelas, todas las personas que participan en la crianza integral y respetuosa de nuestros niños, porque tenemos la obligación y la responsabilidad de criar y ayudar a estos niños a ser mejores personas el día de mañana. Así que hasta aquí hoy nuestro capítulo de cómo lidiar con las mentiras, este episodio muy importante para todos ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar en Euforia y vernos en Latinísima, nuestro app. Bájenlo, descárguenlo, síganlo y encuentren toda la programación de interés que ustedes pueden ver ahí hoy, tan fácil al acceso de sus manos. Nos vemos en un próximo episodio de El Nido Padres. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como El Nido Padres, déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.